Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo, nuestra clase Conociendo a Dios. Hoy tenemos el día 4 de esta semana 12, que va a ser la última de este estudio. Y tenemos el tema muy lindo, que es versículos que nos guían de regreso a Dios, ¿verdad? No queremos quedarnos en la clase pasada donde vemos el distanciamiento que a veces provocamos por nuestra manera de vivir de Dios, ¿verdad? A veces Dios se aleja temporalmente de sus hijos como una disciplina, ¿verdad? Y no nos queremos quedar ahí, queremos añadir que debemos de acercarnos al Señor para que Él se acerque a nosotros. Y esta clase es la meta de cada creyente, que debemos de luchar día a día para tener una cercanía con el Señor, una búsqueda de su presencia en nosotros, ¿verdad? Así que vamos a orar para que el Señor, con su palabra y su espíritu, nos dé el poder, ¿verdad? Para vencer y para verdaderamente vivir como Él desea que vivamos. Oremos. Amado Señor, gracias por este tiempo que nos das para refrescar, Señor, nuestro espíritu con tu palabra, que es agua pura, agua viva, que vivifica, Señor, que alienta, Señor, fortalece. Señor, vivifica estos huesos secos, Señor. A veces por el mundo, en nuestro contacto, Señor, con los afanes de la vida, las distracciones, Señor, perdemos esa intimidad contigo, Señor, pero rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu sople, Señor, aliento de vida, Señor, y que tengamos una novedad de vida, una plenitud de gozo, Señor, al estar en tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, que es luz, que es viva y eficaz, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu presencia en nosotros, Señor Jesús. Te bendecimos y en tu nombre oramos. Amén, amén. Bien, estudiamos la clase anterior brevemente las señales de la ausencia de la cercanía de Dios y a Dios, ¿verdad? O sea, no solamente de parte de Él, pero de parte de nosotros. Nosotros podemos vivir en un estado no cercano al Señor, y vimos las señales, ¿verdad? De alguien que no está cerca de Dios y que Dios, por lo tanto, no está cerca de Él, ¿verdad? Una de las señales era la pérdida de interés notable de parte de Dios y de su actividad poderosa. Dios tiene que verse en nuestra vida actuando, ¿verdad? Ministrando. Y cuando se pierde ya no se ve esa acción de Dios en nuestra vida, es una señal de que no estamos tan cerca de Él, de que el Señor se ha alejado por nuestra actitud, hemos contristado su espíritu. También dice, por ejemplo, no hay intimidad ni comunicación. Nos pesa orar, nos pesa leer, escuchar de Él en su palabra. Cuando no hay esa cercanía, esa es una primera señal de que ya no se nota, no se ve ese interés y no hay una actividad poderosa de parte de Dios en nuestras vidas. No impactamos a nadie. Nuestra vida es una rutina, es un hábito religioso más bien. No hay una comunicación de a diario, que uno dice, Dios me ha hablado a través de esta porción, Dios me indicó esto, que hay una comunicación íntima. Esa es una señal de que no estamos muy cerca de Dios. Otra señal, y creo que esto nos ayuda a entender el primer punto, ¿no? Cuando ya empieza uno a secarse, el segundo punto es la otra señal, que es como progresiva, ¿verdad? Dice, el individuo va compenetrándose más y quedándose más tiempo del anticipado en el pecado, ¿verdad? Tal vez se empieza coqueteando con algo que sabemos que el Señor no quiere que tengamos en nuestra vida. Y precisamente por no estar cerca del Señor, nos vamos compenetrando, nos vamos envolviendo más en el pecado, quedando más tiempo en lo que sabemos que el Señor no quiere para nosotros, ¿verdad? Entonces, esa indiferencia que hemos mostrado al Señor nos va a llevar a
tener más pecado en nuestras vidas, entretenerlo más tiempo en nuestro diario vivir. Y eso, por consecuencia, va a llevar al siguiente paso, que es que el individuo se ve como una persona que nunca ha sido gobernada por Jesús. Empieza la indiferencia, nos lleva a vivir consintiendo pecados que sabemos que el Señor, que ofenden al Señor, ¿verdad? Que resienten su espíritu, ¿verdad? Y llegamos a un estado donde ya no hay diferencia entre nosotros y el mundo, ¿verdad? Ese es como quien dice el progreso de alguien que no busca una cercanía a diario con el Señor, que no tiene una intimidad con Cristo, ¿verdad? Y esto es algo muy peligroso y puede pasarnos a todos, precisamente por, como dice el versículo, los afanes apagan la semilla, ¿verdad? A veces hay, como dice ese versículo, que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso viene del mundo, ¿verdad? Pero los que estamos en el Señor debemos de luchar contra esas cosas y buscar una cercanía al Señor a través de la palabra, de la oración, de tener comunión con Él estrecha, para no caer en estas tristes consecuencias de ser indiferentes a Dios. Pero hoy vamos a ver el otro lado de la moneda, ¿verdad? No el lado negativo solamente, sino cómo acercarnos al Señor, cómo tener comunión íntima con Él a diario, ¿verdad? Recordemos que la presencia del Señor, aunque está en todas partes, es omnipresente. Queremos no esa presencia esencial, sino queremos la presencia cultivada de una vida que procura estar cerca de Dios, ¿verdad? Que lo busca, que una vida que está preparada, le da la bienvenida al Señor a diario en su proceder, en sus decisiones, en su actitud. Así que vamos a empezar con Isaías 64. La semana pasada vimos Isaías 63, varios versículos que habla del alejamiento de Dios, ese estado reseco espiritual. Pero después de Isaías 63 sigue Isaías 64, que es una oración de fe. Miren lo que dice Isaías 64 desde el versículo 1. Dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Mire, él está rogando: oh, cómo no fuera, Señor, que bajaras, Señor, y pudieras abrazar, ¿verdad? Quemar, fundir los montes, hervir, que tus enemigos vean tu poder. Básicamente le está diciendo, él está orando por una presencia evidente, obvia. Señor, desciende de una manera que los demás puedan ver en tu pueblo, puedan ver en nosotros tu poder, ¿verdad? Eso queremos, no queremos nomás decir: oh, somos sí cristianos, pero que la gente pueda ver tu poder en nosotros, ¿verdad? Ese poder que escurre los montes, ese poder que hace hervir las aguas, ese poder que funde, ¿verdad? Hasta es un fuego abrasador, ¿verdad? Un fuego poderoso, ¿verdad? Versículo 3. Cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste. Fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera, ¿verdad? Te manifestaste, Señor, tu presencia esencial fue manifiesta, nuestros enemigos pudieron ver tu poder, ¿verdad? Y queremos que desciendas otra vez. Ven, le está rogando: ven, Señor. Y qué hermosa oración la de Isaías, ¿verdad? Que nosotros también podemos tener: Señor, llénanos de ti, que tu poder se manifieste en nuestras vidas poderosamente, para que nuestros enemigos espirituales, nuestros enemigos en el mundo, ¿verdad?, puedan ver que tú eres real, que tú respaldas
al que en ti espera, ¿verdad? Que vean, Señor. Es una oración hermosa la que hace Isaías. Hoy veremos el camino a seguir para acercarnos a Dios. Él nos lo revela en las Escrituras. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos un patrón similar de pasos producidos por el Espíritu de Dios en la vida de alguien que busca verdaderamente acercarse a Dios. Vamos a ver esas similitudes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pasos que el Espíritu Santo nos impulsa cuando verdaderamente buscamos de Dios, esa cercanía, queremos de más de Dios. Como decía el salmista, mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela, ¿verdad? Esa angustia de que Dios sea lo primero en nuestras vidas. Y el libro de Job nos ofrece instrucción en este tema. Job 22, versículo 21 al 33, estas fueron las palabras de Elifaz a Job, y aunque él estaba errado en su apreciación de lo que estaba pasando con Job, estos consejos son correctos en cuanto a cómo acercarse al Señor, ¿verdad? Así que dice desde el versículo 21, vuelve ahora. Ese es el primer paso, ¿verdad? Tenemos que entender, por eso hemos puesto estas palabras más acentuadas en la hoja que tenemos de clase, para que entendamos los pasos que tenemos que tener o hacer para acercarnos al Señor. Ahora, en la parte de atrás de la hoja hemos puesto unas líneas, tanto como para puntualizar los pasos para acercarnos al Señor, como los beneficios que se obtienen de acercarse al Señor, ¿verdad? A veces queremos los beneficios sin hacer los pasos elementales, ¿verdad? Pero hemos puesto unas cuantas líneas para que a lo que vayamos leyendo los versículos, el Señor nos va a ir hablando personalmente, individualmente. Usted escriba lo que usted encuentra ahí que el Señor le está diciendo a usted específicamente, haz esto para que puedas recibir esto. Así que tenemos los pasos para acercarnos al Señor y los beneficios que encontramos en Él. Entonces, en Job 22, el primer paso que yo veo ahí es vuelve ahora, regresa. Hay urgencia ahora. Regresa ahora, vuelve ahora. Y vamos a notar que no solamente en esa porción nos dice ahora, sino en otras más dice ya, ahora. Hoy es el día, ¿verdad? A veces decimos, nos hacemos metas, ¿verdad? Tal mes voy a consagrarme al Señor, en tal ocasión voy a hacer una decisión total. No, el Señor dice ya, no hay tiempo que perder. Vamos, vuelve ahora en amistad con Él, dice el versículo 21, y tendrás paz, ¿verdad? Ahí está un beneficio. Cuando uno está intimado con el Señor, está en amistad, hay compañerismo con Dios, hay paz, ¿verdad? No necesariamente quiere decir que las circunstancias van a ser diferentes o van a ser perfectas, no. Pero la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Hay cosas que Dios, a pesar de las circunstancias, además de las circunstancias, podemos sentir la presencia de Dios y la paz del Señor. Así, vuelve ahora, es el primer paso. Tenemos que tomar la decisión nosotros de regresar a Dios. Dios no nos va a forzar. Y perdemos el beneficio de tener esa paz cuando andamos como gallinas sin cabeza buscando soluciones en otros lados, ¿verdad? Pero la solución está en volver al Señor. Regresa a la amistad con Él. Dice el versículo 22, toma ahora, ¿verdad? Vuelve ahora, toma ahora el segundo paso, ¿verdad? La ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón, ¿verdad? Una manera que el paso para volver a Dios es compenetrarse en su palabra. Tomar las palabras, la ley del Señor, guardarla en nuestro corazón, decía el salmista, para no pecar contra ti, ¿verdad? Es el Salmo 119, ¿verdad? Es acerca de la palabra.
Voy a guardar tus palabras en mi corazón, memorizarla, atesorarla, valorizarla en este tiempo que tanto ataque contra la palabra del Señor hay dentro y fuera de la iglesia, ¿verdad? Críticas a la como dice, infalibilidad de la palabra, la perfección de la palabra. Pero no, el que se acerca al Señor tiene que hacerlo ya tomando la palabra en el corazón. Dice el versículo 23, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oros de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa. Okay. Muchas personas pueden tomar este versículo y decir, mira, aquí hay una prueba de que estar cerca de Dios nos remunera económicamente, ¿verdad? Dice que vamos a tener oro, ¿verdad? Pero lo estaba viendo de otra manera. Cuando el tesoro es Dios, cualquier cosa que tengamos lo vamos a considerar como una gran bendición. No necesariamente el oro va a ser el tesoro, sino la presencia de Dios es tan preciosa que lo que Dios nos dé es abundancia, es suficiente. Por eso tu gracia me es suficiente, ¿verdad? Es viéndolo de una manera diferente, no tanto de una manera materialista, decir, oh, Dios me va a proveer todo lo que yo quiero, sino más bien, como Él es mi tesoro, todo lo que Dios me ha dado es suficiente. Ya lo considero, como dice aquí, abundancia, ¿verdad? Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oros de Ofir. Ahora, no descartamos que cuando el Señor desea bendecirnos, abre las puertas de trabajos, abre las puertas de ministerios, abre las puertas para nuestro bienestar espiritual, sobre todo primordialmente. Ahora, dice el versículo 25, otro beneficio de estar en cercanía con Dios es la defensa. El Todopoderoso será tu defensa, tu roca, tu castillo fuerte, ¿verdad? Toda la hermosura de estar cerca de Dios, ¿verdad? Tener abundancia de paz, abundancia de satisfacción, abundancia de protección, ¿verdad? El versículo 26 dice, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, en el Todopoderoso. Ahí está la idea, ¿verdad? Entonces te vas a deleitar. Cuando estás cerca de Dios, todo lo demás viene sobrando. Ya el materialismo no será lo primordial, sino su presencia. Dice, entonces te deleitarás en Él, ¿verdad? Y por eso lo interpreté de esa manera, porque el deleite será Él, no lo que tengamos. Y alzarás a Dios tu rostro, lo buscarás, porque Él va a ser tu primera, va a tener el primer lugar, va a ser tu primer deseo. Versículo 27. Orarás a Él. Ven, ese es un paso para acercarse al Señor. Hemos visto, vuelve ahora, toma ahora sus palabras, deleítate en Él. Ese es un paso para acercarnos al Señor, hacerlo nuestro deleite, no nuestra obligación, sino nuestro gozo, ¿verdad? Alzar a Dios, hablarle, buscarlo, ¿verdad? Y dice, orarás a Él. Buscarlo en oración es una manera de un paso para acercarnos a Él, ¿verdad? Y Él te oirá y tú pagarás tus votos, ¿verdad? Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando uno se acerca al Señor, el Señor le da una, como lo vamos a notar más adelante, ¿verdad? Una claridad en nuestras decisiones. Cuando estamos cerca del Señor, el Señor nos indica a través de su palabra, su presencia, susurra en nuestra mente y nuestro corazón, esto es lo que quiero para ti, esta es mi voluntad. Por eso dice, habrá en el versículo 28 determinación. Uno va a determinar una cosa
y será firme, porque el Señor lo está guiando a uno. Sobre nuestros caminos resplandece la luz de su palabra, la luz de su voluntad, la luz de su presencia. Ese es un beneficio de estar cerca de Dios. Ya hemos visto tantos en estos pocos versículos de la cercanía de Dios, lo que produce en nosotros una claridad de decisiones de la voluntad de Dios. Versículo 29, cuando fueren abatidos, tú dirás tú, en el enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Dice, Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Una actitud que debemos de tener al acercarnos al Señor es la humildad, ¿verdad? Eso es lo que dice el Señor. Él salvará al humilde de ojos, ¿verdad? Algo que a través de experiencia personal puedo testificar, que uno puede llegar a un estado de orgullo espiritual donde hasta considera el orar algo innecesario, como que ya estamos en un nivel de conocimiento y de que como que es algo sobrante, es un orgullo espiritual. O a veces en las oraciones decimos cosas como Señor, si acaso te he ofendido, ¿verdad? O si en algo te he fallado, ¿verdad? Como que cuando en verdad debería, en un corazón humilde, reconoce, Señor, cuánto te fallo, cuánto te desobedezco, Señor, perdóname porque no logro satisfacerte, Señor, pero gracias porque Cristo te ha satisfecho, Señor, y en Él me acerco a ti, por Él me acerco a ti, porque yo no me merezco, ¿verdad? Es tu gracia sobre mí, Señor. Hacer un recuento verdaderamente de lo que el Señor ha hecho por nosotros y en nosotros nos lleva a humillarnos delante de Dios. Yo les comentaba hace poco, alguien escribió a través de YouTube y contrarrestando las enseñanzas y diciendo que el evangelio que estamos predicando, que solo Jesús salva, es falso. Me decía, el evangelio de Pablo es otro evangelio, porque él habla de que no es por obras, pero Jesús habló que era por obras. Un poco confundido, bastante confundido, ¿verdad? Pero algo que me llamó la atención buscando la dirección del Señor para contestarle, se me vino a la mente muchas ideas y el Señor me dijo, no batalles dando tanta explicación, nomás pon esto como contestación. ¿Cuántos pecados nos son necesarios para no permitirnos entrar a la gloria? Es la pregunta. ¿Cuántos pecados nos excluyen del cielo? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Cuántos pecados no nos dejan entrar, tendríamos que hacer para no entrar a la gloria? La respuesta es uno. Solo uno. Adán y Eva, un solo desobediencia los destituyó de la gloria del Señor. Ahora, nosotros también, a veces tenemos esta vanagloria de decir, nosotros podemos alcanzar la gloria. Sí, Jesús, más nosotros, porque tenemos que vivir una vida perfecta. Cuando un solo pecado, ¿y quién puede decir, hoy me levanté y hoy viví sin pecado? Nadie. Dice, el libro de Juan dice, el que dice que no ha cometido pecado es mentiroso, se engaña a sí mismo, ¿verdad? Porque todos pecamos, pero, dice, si alguno ha pecado, abogado tiene con Dios Jesucristo, ¿verdad? Entonces, todo es por Jesús. Todo en la Biblia es por Jesús, sino que si escogemos versículos a nuestro antojo, claro, vamos a malinterpretar. Y a veces llegamos a ese punto del orgullo espiritual, de decir, ¿sabes? Que no necesito tanto de Dios. Yo he llegado a un conocimiento, a vivir una vida buena, moral, alta, pero el Señor dice, una condición para que te acerques a mí es ser humilde. Tienes que reconocer tu condición para poderme ver como tu Salvador. Si no, nunca me vas a aceptar como el único Salvador. Te creerás tú Salvador de ti mismo. Dice, por eso Él dice, Dios salva al humilde de ojos. Él libertará
al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Por la limpieza de las manos de Jesús. Su santidad es la que nos acerca a Dios. Bueno, vemos aquí en este versículo hay una comunicación restaurada. La oración no es más un peso, sino un gozo. Habrá claridad en nuestras decisiones. Él nos levantará. Nuestra vida ya limpia por Él será una luz que guíe a otros al mismo libertador. Como decía aquí, sobre tus caminos resplandecerá su luz, ¿verdad? Seremos luz del mundo, como dijo Jesús que íbamos a ser, que seríamos, ¿verdad? Así que bastantes consejos de cómo regresar al Señor y los beneficios que obtenemos por estar cerca de Él. Vamos a ver aquí ahora en este versículo una imagen o retrato de una persona que se ha arrepentido de verdad, porque vemos que la humildad y el arrepentimiento son necesarios para acercarse a Dios, ¿verdad? Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los hombres y para vivificar el corazón de los quebrantados, ¿verdad? El Señor habita en dos lugares, íntimamente hablando, ¿verdad? Sabemos que está en todas partes en su presencia esencial, pero íntimamente está en su gloria eterna, santa y perfecta, y en la vida del humilde, el quebrantado de corazón, lo vivifica, al que reconoce su estado y su necesidad de Dios, ¿verdad? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero esa iluminación, ese reconocimiento solamente viene por el toque del Espíritu del Señor que está redarguyendo, hablándonos a nuestra mente, arrepiéntete, mira tu pecado, nos redarguye de justicia, de juicio y de pecado. Por eso que cuando uno rechaza esa voz del Espíritu del Señor que lo está redarguyendo, es la blasfemia contra el Espíritu de Dios, porque muchas veces nos ha dicho, ven, arrepiéntete, reconóceme como tu único Salvador, reconoce tu estado, y estamos rechazando esa voz. Ya no hay perdón para el que rechaza ese alcanzar de Dios, ese quererse acercar a nosotros. Jeremías 29:11, pero aquí podemos marcar un paso para acercarnos a Dios, es el quebrantamiento, ¿verdad? Es la humildad, el arrepentimiento, un reconocimiento, volverse a Dios, decir, Señor, te necesito, yo estoy muerto sin ti, vivifícame, ¿verdad? Lléname de ti, alienta estos huesos que has abatido, ¿verdad? Jeremías 29:11 y 13 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Le está hablando al pueblo de Israel, por consecuencia a su pueblo también. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, dice, me invocaréis y vendréis y oraréis. Son tres verbos, ¿verdad? Hay que invocar el nombre del Señor, clamarle a Él, orarle, venir a Él. Son pasos de obediencia a esa voz del Espíritu de Dios. Dice, y yo os oiré. Versículo 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Bueno, esa es una promesa del Señor. Él no se esconde de nosotros cuando uno lo busca de corazón, humildemente reconociendo quiénes somos y quién Él es. Hebreos 10:19 al 22 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, otra vez, leemos en el contexto completo, porque mucha gente lee nomás el 22 y pierde la idea completa, ¿verdad? Tenemos libertad para entrar al cielo
libertad al lugar santísimo de Dios, al cielo de los cielos, por la sangre de Jesucristo, por su sacrificio, por la muerte de Él, por su redención, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ahí otra vez nuestro Señor Jesús, miren lo cristocéntrico que es este versículo. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, por esa razón, porque tenemos un sumo sacerdote y porque Él nos ha abierto el camino a la gloria, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en esa fe del Cristo resucitado, del Cristo sufriente por nosotros, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ¿verdad? Esa es la consecuencia del poder de Dios en nosotros, que nos podemos acercar con corazón sincero, confiados en esta verdad, en esta doctrina, que Él ha purificado nuestros corazones, nos ha dado vida nueva, nos ha quitado el viejo hombre, la mala conciencia y lavado los cuerpos con su palabra. A veces la gente dice, mira, nosotros nos podemos acercar por nuestra fe, y ahí perdemos es mi fe la que me acerca a Dios, es mi esfuerzo, mis logros, mis obras, porque malinterpretan el versículo 22 que dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Dice, la fe. ¿Pero qué fe está hablando? La fe en Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, provisto por nuestro Dios Padre. Así que vemos los beneficios de tener cercanía a Jesús. El que está en Jesús puede entrar con plena certidumbre, con plena confianza ante el trono de Dios, ¿verdad? Porque Cristo está intercediendo por nosotros, no porque nosotros somos algo especial o porque tenemos mérito, sino en el mérito único y perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice, amén. Seguimos en el versículo, ahora a 2 Corintios capítulo 6, del 14 hasta el primer versículo del capítulo 7. Aquí vamos a otros pasos de cómo uno puede encontrar cercanía con Dios, ¿verdad? Ya tenemos por Cristo, en Cristo, ¿verdad? Y tenemos todo lo que el Espíritu Santo produce a través de esa iniciativa de buscar al Señor. Aquí vienen más consejos. Versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, quiero enfatizar, y por eso hemos subrayado las siguientes palabras, porque no habla de un contacto casual. Claro que vamos a tener contacto casual con el mundo, a veces hay en los trabajos, hay juntas, hay situaciones en las que uno tiene que tener contacto. No está hablando del contacto con el mundo, pero miren las palabras que hemos subrayado para que entendamos de qué específicamente nos está hablando. Dice, porque qué compañerismo, esa primera palabra habla de una intimidad, ¿verdad? De un estar de acuerdo, ¿verdad? No podemos estar de acuerdo con el mundo, con el incrédulo, el que no cree en el Señor. Hay algo que nos separa de ellos, ¿verdad? Ahora, no tenemos compañerismo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, ¿cómo vamos a nosotros a hacer cosas que ofenden a Dios? Esa es la idea. No tanto del contacto de tener una amistad o ser conocido de alguien que es incrédulo, pero es más bien como compartir con ellos en sus ofensas a Dios, ¿verdad? Ese es el compañerismo. Y dice, ¿y qué comunión? También subrayado, la luz con las tinieblas. Compañerismo, comunión. Versículo 15 dice, ¿y qué concordia? ¿Pero cómo vamos a estar de acuerdo con alguien que tiene otro ídolo, que adora a otro Dios, ¿verdad? No hay armonía. Dice, ¿o qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo? Otra palabra, ¿verdad? Compañerismo, comunión, concordia, acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual,
salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Qué quiere decir esto? Miren, más adelante nos lo explica, dice, y yo os recibiré. Versículo 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Versículo 1 del capítulo 7 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿verdad? Aquí está el paso, ¿verdad? Habrán cosas en nuestra vida que el contacto con otras personas causen que ofendamos a Dios, ¿verdad? Y nosotros sabemos en nuestra vida personal, ¿verdad? A veces hay personas que su influencia pecaminosa e incrédula es fuerte en nuestras vidas. Y nosotros, al tener compañerismo con ellos, al tener una, como dice aquí, una comunión con ellos, nos lleva a alejarnos del Señor. Y eso dice el Señor, límpiate de esa contaminación. Solo tú sabes qué cosas o quién te causa que me ofendas. Evita, sepárate de estas situaciones, ¿verdad? O sea, uno puede saber, ¿verdad? Hay situaciones que lo van a comprometer a uno en su amor al Señor, ¿verdad? En su lealtad al Señor, en el agradar al Señor. Dice, dice aquí, límpiate de esa contaminación, ¿verdad? En ese sentido, ¿cómo nos acercamos al Señor? Evitando situaciones que lo ofendan. O a gente que lo ofenda. Hay gente, por ejemplo, que yo me recuerdo cuando era joven, ahora digo cuando era joven, hace mucho tiempo atrás en la escuela, tenía una muy buena amiga, una sola amiga que era bastante cercana a mí, pero no era creyente. Estoy hablando de cuando tenía como unos 14, 15 años. Y habíamos crecido casi desde el primer grado con ella y ya estábamos en el colegio. Y por eso era mi amiga, porque había crecido yo con ella. Pero obviamente a medida que uno va creciendo, la fe de cada cual se va haciendo más evidente, ¿no? Y ella no tenía al Señor en su corazón, yo sí. Por lo tanto, ella hablaba de una manera ofensiva al Señor constantemente. Malas palabras, hasta chistes groseros. Y llegó un punto en que, estando con ella, ya la comunión que yo tenía con ella empezó a afectarme. Porque ya cuando yo hablaba, aunque no lo decía, empezaba a pensar como ella se expresaba. Y llegué a ese punto en mi vida de decir, Señor, yo sé que esta amistad me está perjudicando mi amistad contigo. Y llega un punto en que uno dice, aunque mi corazón y mi cariño seguía para ella, ¿verdad? Pero la comunión empezó a ser diferente. Entonces me tuve que limpiar de una contaminación que afectaba la relación con mi Señor. O sea, porque, como dice el dicho, ¿verdad? Dice que cuando quien con lobo se junta, ¿qué pasa? Aullar aprende, ¿verdad? A veces uno tiene que saber, esto es un consejo, y a veces se lo damos mucho a los jóvenes, pero también los viejos. Tenemos a veces amistades que no nos benefician espiritualmente, ¿verdad? Que traen una influencia carnal. Y eso dice el Señor, límpiate de esa contaminación, sea cual sea, ¿verdad? Que esté perjudicando esa cercanía a mí. Ten cuidado, ¿verdad? Y analiza, ¿verdad? Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con quién nos juntamos, como amistad, ¿verdad? O sea, no tanto que vamos a ser monjes, ¿verdad? Que nos vamos a ir a la montaña para no juntarnos con nadie. No, esa no es la idea, sino una intimidad de ¿cómo hay esa palabra que dice cuando uno está, que tiene estos consejeros? O hay otra palabra que cuando uno le va a contar a la gente algo, un confidente, esa es la palabra que andaba buscando. A veces tenemos confidentes que no son creyentes y que no tienen la luz de Cristo, entonces nos van a dar consejos que no son apropiados, ¿verdad? Y eso dice el Señor, límpiate de esa contaminación para que puedas estar cerca mío. Entonces ese sería un paso para acercarnos al Señor, analizar en nuestra vida qué hay cosas, pueden ser personas, pueden ser cosas que nos contaminan, y uno decir, ¿sabes qué?
me vuelvo al Señor, dejo esto, me acerco a Él ahora. Dice, porque aquí dice contaminación de carne y de espíritu, cosas físicas y espirituales que nos perjudican en nuestro acercarnos al Señor. Sigamos con Santiago 4, del 8 al 10. Acercaos a Dios, es el consejo de Santiago, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ven las mismas palabras que acabamos de leer a través del consejo del apóstol Pablo, nos lo da el apóstol Santiago. Esa limpieza, esa purificación, ¿verdad? De corazón. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. ¿Verdad? Un reconocimiento personal. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El proceso de alguien que se humilla, ¿verdad? Una persona humilde. Y aquí la palabra que dice, ¿dónde está? El humillaos, ¿verdad? Es postrarse de una manera, reconociéndose pecador a sí mismo, uno reconocer, afligirse, lamentarse por cómo hemos puesto al Señor a veces abajo de nosotros, nos sentimos superiores a Él, decir, soy buena persona, yo no necesito, yo estoy bien. Hay gente que dice, yo estoy bien, no necesito de Dios, porque lo ve como una religión, como una práctica de reglas. Yo no necesito eso, yo estoy bien, tengo mi moralidad. Pero cuando uno reconoce, sin el Señor no tenemos vida espiritual, no tenemos vida eterna. Sin el Señor lo necesitamos a Él. Él nos lleva a afligirnos, decir, Señor, perdónanos, y llorar, ¿verdad? Por eso cuando el Señor a veces nos toca ese lamento, dice que el arrepentimiento, hay un versículo que me gusta que dice que esa aflicción que produce el Señor no es para muerte, ¿verdad? Aunque esa tristeza temporal de uno reconocer su estado es premiada por un gozo permanente que es el gozo del Espíritu. El Señor dice, humillaos delante del Señor. Ese es un paso para acercarnos y Él nos exaltará. Ese es el beneficio. Nos glorificará en el futuro. Cuando estemos con Él, nos dará un nuevo cuerpo, nos confirmará para Él. Apocalipsis 3, 14 al 20, más pasos, y estas son palabras directas del Señor Jesús. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, al pastor o al líder de la iglesia en la Odisea. Dice, he aquí el amén, el sí se puede, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, el Señor Jesús. Ahora, aclaramos la creación de Dios. Acuérdense que el Señor es las primicias de esta nueva creación. En Adán todos morimos, en Jesús todos somos vivificados. El Señor es el primero entre muchos hermanos. A eso se refiere, es el principio de esta nueva creación en Cristo. Él dice esto, yo conozco tus obras, nos dice personalmente, yo las conozco. El mundo puede que vea una cosa, pero yo veo lo interno, yo veo tu corazón, tu mente. Yo sé que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todo espiritualmente hablando, ¿verdad? ¿Habremos llegado a ese punto espiritual donde decimos, estoy bien? Ya no necesito acercarme más a Dios, ya voy a la iglesia el domingo, hago buenas obras, soy mejor que mi vecino, doy mi ofrenda, ahí estoy bien. Y el Señor dice, tú crees que estás bien, pero eres de doble ánimo, ni frío ni caliente, porque si fueras frío, refrescas, si fueras caliente, sirves para el mundo medicinalmente. Lo caliente, ¿verdad? Purifica cuando está hirviendo.
¿verdad? Pero no sirves para nada. El agua tibia, esa es la idea, porque en ese tiempo había un acueducto en la Odisea, era conocido por eso, de que cuando llegaba a la Odisea, las aguas eran como termales, llegaban tibias, y el Señor, esa agua no servía en el sentido para refrescar. Cuando uno tiene calor y le dan un agua tibia, no refresca. Ni tampoco sirve medicinalmente cuando viene el agua termal. Dicen, uno se mete en aguas termales, ayuda médica, físicamente, ¿verdad? Entonces, eso está diciendo el Señor, no me sirves porque estás creyéndote súper espiritual, pero no me buscas. Ni siquiera sirves a otros, ni siquiera me sirves a mí, ¿verdad? Y dice, por eso, por tanto, Jesús nos dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ven, ahí está subrayado, porque ese es un paso para acercarnos al Señor. Seguir el consejo del Señor, comprar oro refinado de Él, purificado, las vestiduras, el colirio, ahorita lo vamos a explicar qué es, ¿verdad? Pero el arrepentimiento. Recibe de Jesús todo esto, arrepiéntete, cambia esa manera de pensar de que es por ti, y dice, reconoce tu estado miserable, desnudo, un estado triste, pobre, desventurado, ¿verdad? Versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta de sus hijos, ¿verdad? El corazón de su iglesia, y la llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habrá comunión, habrá intimidad, habrá cercanía, habrá un gozo de tenerlo a él con uno, ¿verdad? El oro representa la fe en Jesús, ¿verdad? El apóstol Pedro nos dice en el versículo que vamos a leer que es la fe más preciosa que el oro, ¿verdad? La fe en Jesús, el Cristo, que tiene que ser probada para ser refinada. El oro, la fe en Jesús. Las vestiduras blancas que da Jesús, el Cristo, una conducta pura delante de Dios y de los hombres, una vida nueva. Y el colirio, la presencia del Espíritu de Jesús, el Cristo, que abre nuestros ojos a la verdad del Señor. Solamente a través del Espíritu del Señor podemos entender la palabra del Señor, que no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Así que el Señor nos está aconsejando, toma de mí, de mi espíritu, de mi presencia, de mi esencia, ¿verdad? Toma mi fe, la fe en Jesús, eso para que tengas vida, para que no estés pobre, para que no estés desnudo, sino, ni miserable. Ven a mí, llénate de mí, es la idea que nos está dando el Señor. Primera de Pedro 1, 3 al 7 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es el oro, la fe, esa resurrección, la muerte y resurrección del Señor Jesús, que nos ha dado la habilidad de renacer, nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, ¿por qué? ¿Por nuestras obras? No, por el poder de Dios mediante la fe en Jesucristo. Esta es la idea, la fe de Jesús, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Todo es de Dios.
nos acercamos a Él por el Espíritu de Dios para que Cristo nos llene, para que Cristo nos guarde con su poder mediante ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu de Dios, para alcanzar la salvación, no por las obras nuestras, sino por la obra de Él que nos ha hecho renacer por en su grande misericordia, por esa fe en Jesús. Ahora, versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, entiéndase la fe en Jesús, no la fe nuestra, que mi fe es fuerte, no, sino la fe que hemos depositado en esa obra que hizo Cristo, va a ser sometida a prueba esa fe en Jesús, esa dependencia en Él, esa fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que no lo neguemos a Él pensando que es por nosotros que logramos la salvación. No, la cercanía viene por Jesús. Obviamente nosotros nos humillamos, lo reconocemos, nos arrepentimos de haber pensado que éramos nosotros, lo reconocemos a Él y ahí se abre la comunión, se abre la intimidad con Él, ¿verdad? En esa búsqueda, ¿verdad? Así que una autoexaminación personal, íntima, obviamente redundando, dice, de los versículos leídos, resuma qué requisitos o pasos de obediencia se ven en la persona que cultiva el tipo de vida a la cual Dios se complace en acercarse. Dice, si deseo de corazón la cercanía con Dios, entonces ahí va a estar, voy a volver, voy a buscar su palabra, voy a buscar a hablar con Él, voy a humillarme, voy a arrepentirme, ¿verdad? No sé cuántas cosas escribieron ustedes, ¿verdad? Pero hay afligirme, a limpiarme de contaminación, voy a dejar el doble ánimo, ¿verdad? Esa inconsistencia, ¿verdad? De que un día sí lo busco, otro día no lo busco. Voy a limpiar mis manos de esas contaminaciones, distracciones, ¿verdad? Lo voy a hacer a Él mi tesoro, ¿verdad? Y obviamente vamos a recibir muchísimos beneficios como los hemos delineado. Cuando buscamos a Dios seriamente, Él se convierte en nuestro tesoro y la delicia de la vida. Eso lo dice Filipenses 3 del 7 al 9. Pablo lo vivió y nos lo aconseja. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por excremento es la palabra, lo peor, para ganar a Cristo. Consideraba todo lo que no sea Jesús innecesario, basura, suciedad. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que, hermanas y hermanos, tenemos hermosos consejos de cómo tener una cercanía con el Señor. Claro, todo viene de Jesús porque Él pone el querer como el hacer. ¿Verdad? Que el Señor nos bendiga en este deseo, ¿verdad? De acercarnos a Él, de consagrarnos a Él para la honra y gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. Adelante con Jesús. Amén. Amén. Amén.